Nadie cuida lo que no conoce, nadie cuida lo que no quiere. Y si conoces tu entorno, tu ecosistema, con todas esas intrínsecas conexiones que tenemos y que no vemos, pero que son súper importantes de entender, entonces creamos una suerte de termómetro de un ecosistema. El museo puede ser o está queriendo ser el mejor termómetro del ecosistema. Nos imaginábamos cómo pudiéramos hacerlo, cómo podíamos conseguir cambiar las cosas, cambiar de alguna manera la apreciación que teníamos hacia nuestro entorno. Ya habíamos muchos biólogos en ese momento, pero sobre todo se estaban descubriendo muchos dinosaurios, y los dinosaurios que se descubrían se iban a otros laboratorios, a lugares donde se podían estudiar, donde se pudieran almacenar, y mucho de esto que se iba y que se aparecía en la prensa empezó a motivar esta idea de por qué no creamos en Saltillo un museo que nos dé cuenta de esos dinosaurios. Pero después aparecían mamuts, y luego de pronto teníamos cactáceas increíbles que nadie sabía de ellas. Entonces había que imaginar algo que englobara todo eso. ¿Cómo podíamos contar un cuento que nos pusiera en valor nuestro entorno? Y pensamos en nombres, y pensamos en que si era dinosaurium y cosas así, pero luego fuimos viendo cómo no teníamos una pertenencia al territorio. Es decir, si tú le preguntabas hace 30 años a cualquier persona, te iba a decir, pues yo estoy de aquí de Coahuila, pero pues aquí no hay ríos, no hay montañas, no hay bosques, vivimos en un peladero, aquí lo que no te espina, pues a lo mejor te araña y cuando menos te muerde. Entonces es esta idea con la que crecimos en el pasado. Claro, los vencedores del desierto, había mucha gente que decía, oye, pues esto no está tan desierto, acá tenemos pinos en la parte alta de las montañas y tenemos una gran diversidad de cosas, entonces ¿por qué no le llamamos el semidesierto? Es un término que todavía usan mucho los ingenieros agrónomos, pero la realidad es que pues, no hay la semiselva o no hay el semibosque, y el desierto es una palabra que tiene que ver con el lugar donde no había civilización, así se configuró esa palabra. Entonces había que hacer un museo que albergara esto que teníamos en la región, pero pues que había que imaginar cómo hacerlo, sobre todo porque pues no conocíamos mucho de ese desierto. A mí me tocó darme a la tarea de conseguir a los científicos que hubieran estudiado estas regiones para ver cómo hacíamos este discurso que le diera los temas y que le diera los objetos a ese Museo del Desierto. Entonces lo que aprendimos es que esta idea de cambiar el mundo a través de enseñar sobre un ecosistema tenía que empezar desde decir cuál es mi ecosistema. Y mi ecosistema es el desierto. Y vimos que la unidad desierto engloba a los osos atropellados por acá por la carretera de Ramadero, engloba a los dinosaurios que se descubren, engloba las cactáceas, engloba todo esto. Entonces fue que dijimos, vamos haciendo un museo sobre un ecosistema, pero una cosa que esté viva, porque lo que sabemos hoy es muy poco de todo este territorio. Había que aprender a darnos cuenta pues, de que teníamos que hacer algo mucho mejor. Y entonces estábamos ante una situación donde sabíamos muy poco de nuestro territorio, no sabíamos realmente cómo transmitirlo, cómo conseguir todos estos materiales para que pudieran albergar las colecciones, y esas colecciones historias que nos dieran identidad y que nos dieran pertenencia. Hoy seguramente han visto los memes de Saltillo, muchísimos tienen que ver con dinosaurios. Y eso es eso que se empezó a construir hace 30 años y que hoy hace que seamos la ciudad más reconocida en el tema de los dinosaurios, por ejemplo. Pero hubo que construir desde cero, y desde cero me refiero a que tuvimos que ser tan inocentes y tan ilusos de creer que podíamos hacer un museo que fuera creciendo y que fuera haciéndose cada vez más grande y que fuera mejorando. Y eso pues sí es posible, pero nunca pensamos todo lo que iba a implicar hacer esto. Hubo que conseguir pues realmente iniciar desde formar los equipos de quienes podían dedicarse a hacer esto, quienes lideraban proyectos. Había que hacer un museo, pero había que tener investigación, porque si no teníamos investigación no tendríamos las historias y las piezas que íbamos a poner en nuestras salas, en nuestras exhibiciones. Y además de que teníamos que ver en hacer investigación, por lo menos en paleontología, en botánica, en animales en peligro de extinción, pues también teníamos que pensar en que teníamos que hacer investigación en fósiles, investigación en cactáceas, y todo eso nos fue obligando a conformar un equipo
que fuera bien liderado y donde teníamos como una idea, ¿no? O una frase que los que conocerán algún miembro del museo me la escuchan decir mucho, es cuando tenemos ya algo claro y sabemos hacia dónde vamos, la frase es súbete o quítate del camino, porque siempre nos boicoteamos. Es muy fácil que digan, no, es que eso es muy difícil, eso no se logra, estos cuates están medios locos. Entonces, desde que empezó el museo, empezamos a imaginar cómo podríamos ir integrando todos estos elementos y poder hacer que esto creciera y que mejorara con el tiempo y que nos diera esa identidad y esa pertenencia que es tan necesaria, pues, para que cuides lo que te importa. Nadie cuida lo que no conoce, nadie cuida lo que no quiere. Y si conoces tu entorno, tu ecosistema, con todas esas intrínsecas conexiones que tenemos y que no vemos, pero que son súper importantes de entender, entonces creamos una suerte de termómetro de un ecosistema. El museo puede ser o está queriendo ser el mejor termómetro del ecosistema. ¿Dónde están las poblaciones de osos que están en problemas? ¿Dónde tenemos problemas con los perritos de la pradera? ¿Dónde estamos descubriendo fósiles? ¿Qué le está pasando a Cuatro Ciénegas? ¿Qué le pasa a la cueva de Naica en Delicias? Esta cueva de cristal es fantástica. Entonces, todo eso es enterarnos qué está pasando en nuestro entorno y actuar en consecuencia, es decir, ayudar en la manera que podamos. Entonces, bueno, esas fueron las premisas o con lo que se inició el Museo del Desierto. Eso fue como iniciamos. Entonces, ¿cómo fue lo primero que tuvimos que, o los primeros problemas que tuvimos que superar? Es, ok, eres un museo, ¿por qué vas a tener animales vivos? ¿O por qué tienes un acuario? ¿O por qué tienes un jardín botánico? ¿Por qué no le ponemos desertum y nada más lo hacemos de dinosaurios? Entonces hubo que convencernos y convencer a los demás de lo valioso que es entender el ecosistema con todas sus interesantes o diversas historias que tenemos aquí, ¿no? Tuvimos muchos problemas, por ejemplo, con osos atropellados por la carretera de Ramadero, más de 36 en un año y medio. Y todos esos osos, más otros baleados, pues no tenían a dónde llegar. Entonces llegaban a las instalaciones del Museo del Desierto y había que atenderlos, y había que curarlos, pero no teníamos el dinero. El dinero es el gran problema siempre para la realización de las cosas. Entonces es algo que siempre tienen que considerar, porque es un tema en donde tienes que garantizar que lo puedas hacer. El Museo del Desierto empezó siendo un museo que necesitaba de mucho apoyo del gobierno, de apoyo de los consejeros, pero luego vimos que podíamos irnos haciendo autosuficientes si hacíamos las cosas bien. Entonces, lo que hubo que buscar es cómo conseguíamos tener el mejor herpetario, pero para darle de comer a esas serpientes había que tener un bioterio, un lugar donde produjéramos ratones. Hoy tenemos 650 serpientes y se comen 600 ratones por semana, más otros 100 conejos. Entonces, muchas cosas que no se ven se necesitan para poder tener ese tipo de exhibiciones que tiene el Museo del Desierto. Entonces, el gran reto, como les digo, fue siempre cómo lograr ir creciendo con las necesidades del ecosistema, si eran osos atropellados, si eran los incendios, si era la situación de que se está colapsando Cuatro Ciénegas, pues es donde queremos estar y tener a los mejores especialistas que conozcan en esos lugares, pues para que conozcamos dónde vivimos y cómo vivimos y dónde tenemos que poner atención primero. Sabíamos que no había lobos mexicanos y que se habían extinto en 1974 los últimos. Sabíamos que los bisontes dejaron de llegar a esta región desde 1850. Sabíamos que el borrego cimarrón también lo habíamos extinto en el 74, fue el último que se vio. Entonces nos empezamos a centrar en esos programas que permitieran restaurar nuestro ecosistema y que pudiéramos de alguna manera con ese proceso mostrarlo y venderlo de una manera que pudiéramos llegar a ser autosuficientes. Eso fue el reto más grande, pero poco a poco y en grupo y en equipo y con las diferentes áreas y sobre todo la colaboración de gobierno para que Profepa, Semarnat, bomberos, protección civil, pues si tenemos un problema con un animal, lo canalicemos correctamente para darle oportunidades de curarlo. Tenemos unas clínicas veterinarias en el museo que han permitido que eso se puede hacer, ¿no? Pero ¿cuál fue el tema? Íbamos muy bien, dijimos ya casi con lo que genera el museo nos podemos mantener y podemos mantener la investigación científica y podemos mantener también los programas del desierto viviente, que son los del apoyo a los animales en peligro de extinción. Pero ya que estábamos cantando victoria, porque con nuestros ingresos de taquillas, de exposiciones temporales, de tiendas, ya teníamos casi el dinero, vino la prueba mayor,
que fue la pandemia. En la pandemia, pues nosotros vivimos de la taquilla principalmente y vivimos de conferencias, de dar exhibición, de poner exhibiciones en otras partes, de crear museos, y en la pandemia todo eso se paró. Nos quedamos con 1,500 animales y con 100 trabajadores, pues que había que ver cómo sobrevivíamos. Fuimos el único museo que solamente cerró 100 días. Si hubiéramos tenido que cerrar más días, ya no hubiera sobrevivido el museo y no hubiéramos podido cuidar esos animales y no hubiéramos podido lograr sobrevivir. Nunca dejamos de trabajar en la pandemia. Los empleados del museo seguimos trabajando en el museo y creamos con todo lo que teníamos en bodegas nuevas exhibiciones. Había cerrado el Museo Alfa, ¿se acuerdan? Lo conocieron en Monterrey, uno muy bonito, emblemático, y nos había pasado unos dinosaurios que tenían ellos allá. Entonces, en la pandemia, durante todo ese encerramiento que tuvimos, nosotros estuvimos trabajando, y cuando terminó pandemia pudimos montar nuevas exposiciones, pudimos incrementar un poco el precio de taquilla y logramos sobrevivir a una de las condiciones más difíciles. Los sueldos de todos los directores y de todos los trabajadores los tuvimos que bajar al 50%, pero eso no nos cuentan cuando tenemos un sueño. Esos son las necesidades de hacerte cargo de tu sueño. Y por eso es tan importante el que no dejen de soñar, siempre estén imaginando de qué manera se pueden hacer las cosas, pero siempre va a ser complejo. Como decía Picasso, siempre te va a llegar la suerte, siempre te va a llegar la fortuna, siempre te llega la inspiración, pero siempre te encuentras trabajando. Entonces, si no estás trabajando, no te va a llegar nada. Entonces, ese tipo de terquedad que necesitamos darle a los sueños es fundamental para hacerlos realidad, pero hay que saberlos trabajar en equipo, y con la comunicación que hay ahora ya puedes conseguir a tus abejitas que te ayuden a encontrar gente que piensa como tú y que cree que puede sumarse en un cambio de alguna cosa en este mundo, por eso, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El trabajo, como les digo, en equipo es fundamental para hacer bien las cosas. El que podamos o el que se logre siempre pensar que es buscando lo imposible, como el hombre ha reconocido y hecho lo posible. Aquellos que sabiamente se quedan a hacer aquello que parece solamente lo posible, jamás dan un paso. Esa es una frase muy bonita, pero es muy cierta. Están en la época de soñar, de imaginar y de encontrar quienes sueñan como ustedes para lograr proyectos tan importantes o tan grandes como su imaginación lo quiera. Nosotros en el Museo del Desierto hemos podido ya concretar un equipo, una autosuficiencia y un trabajo hacia la naturaleza que es el ejemplo para México, y nuestro proyecto es cómo pudiéramos hacer crecer un proyecto de un ecosistema del desierto para llevarlo a otros ecosistemas. ¿Por qué no tenemos en México el Museo de la Selva o el Museo del Mar? Tenemos 3, 4 mares y no tenemos un buen lugar donde te muestren esto. Entonces es aquí donde creamos un modelo que puede ayudar en una buena red a conseguir que logremos ese sueño, ¿no? Imaginar el que pudiéramos entender a nuestro país y entender a los ecosistemas sin las divisiones territoriales, sin las divisiones de países, y ser no habitantes de Saltillo o de Coahuila. Yo soy habitante del desierto, yo soy habitante del bosque, yo soy el habitante de la selva baja, ¿no? Y eso es lo que nos da identidad, porque si recuerdan, todos los pueblos indígenas y toda nuestra origen viene realmente basado en el ecosistema. Comemos lo que el ecosistema nos da, nos vestíamos como el ecosistema nos permitía vestirnos. Véanlo todavía con los pueblos mayas o de Chiapas. Es impresionante la conexión que tenemos con el ecosistema. Entonces el ecosistema es lo que tenemos que entender para ver cómo vamos a sobrevivir en este lugar. Y cuando entendemos y queremos al ecosistema, no queda más que buscar cómo lo podemos cuidar. Pero para eso, lo más importante es siempre verdaderamente hacerlo, ponerte y hacerte cargo del proyecto.